¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa especial de Televaldepeñas que en esta ocasión nos ha traído al Centro de Interpretación del Cerro de las Cabezas, al Centro de Interpretación de este yacimiento íbero datado entre los siglos VII al III antes de nuestra era y que constituye posiblemente el principal ancestro, el principal vestigio de lo que puede ser la Valdepeñas actual. Yo les traslado una cuestión, una pregunta a mis vecinos de Valdepeñas y de localidades próximas. ¿Conocen el Cerro de las Cabezas? ¿Saben lo que aquí vino sucediendo hasta hace 2300 años? ¿Conocen el centro de interpretación que viene funcionando los últimos 15 años en Valdepeñas y que han visitado miles de personas procedentes de otras regiones, de otras provincias, de otras poblaciones y de otros países? Desde aquí les recomendamos encarecidamente que conozcan su patrimonio, porque este es uno de los principales activos de la cultura y del turismo de Valdepeñas. De todo esto, ya sin más dilación, voy a dar a conocer a quienes nos acompañan aquí en este centro de interpretación. En primer lugar, el teniente de alcalde de Cultura, Manuel López Rodríguez. Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Julián Vélez Rivas es el arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Valdepeñas y es también codirector de este yacimiento arqueológico. Julián, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Miguel Alberto Carmona Astillero es el restaurador municipal de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valdepeñas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Tomás Torres González es también arqueólogo, es miembro de la Asociación Cultural para la Investigación Histórica Orisos de Valdepeñas y una de las personas que están dirigiendo esos trabajos que les comentaba hace medio minuto en la Iglesia de la Asunción. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi curiosidad la quiero satisfacer en primer lugar preguntándole a Julián Vélez Rivas qué es un parque arqueológico, qué se diferencia esa figura que contempla la legislación en Castilla-La Mancha con lo que hoy es el yacimiento íbero del Cerro de las Cabezas. Bien, los parques arqueológicos son una figura que inició prácticamente Castilla-La Mancha y que es una de las leyes que tiene, que ya se promulgó en el año 2000 y que contempla, pues, la realización de un entorno paisajístico, arqueológico, en torno a un bien cultural, un bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica como es un yacimiento. En este caso es el yacimiento del Cerro de las Cabezas, que será el núcleo del futuro parque arqueológico del Cerro de las Cabezas aquí en Valdepeñas. ¿En qué momento, digamos, del procedimiento, de la tramitación nos encontramos hoy y qué es lo que falta? Y sobre todo también saber plazos. Bien, como sabemos, el proyecto de parque arqueológico se presentó en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en junio del año pasado. En julio de este año hemos recibido ya las primeras notificaciones en las que se ha visto el proyecto y había que contemplar una serie de informes nuevos que aportar y que nos pedía la Dirección General de Patrimonio y que en breve escaso de tiempo pues aportará el Ayuntamiento para seguir con la tramitación. Posteriormente, supongo que vendrá un periodo de alegaciones de los afectados por la declaración del parque arqueológico y finalmente, si lo considera bien, la Dirección General de Patrimonio, pues se aprobará. Tiempos es difícil, pero calculo que todavía unos cuantos meses. Julián, has estado desde el principio, desde hace, calculo, unas 3 décadas, trabajando en lo que hoy conocemos como el Cerro de las Cabezas. ¿Podrías hacer en síntesis una pequeña sinopsis de aquellos inicios hasta el día de hoy? Bueno, los inicios pues fueron, digamos, los primeros trabajos se iniciaron prácticamente con el Instituto Bernardo Balbuena. Hicimos unas primeras catas, viendo las posibilidades que ofrecía en sí el yacimiento. Gracias a esas posibilidades, pues en el año 85, 86, 87 sobre todo, y a raíz de las obras de la autovía 92, pues hubo que desarrollar una serie de proyectos de 4 y 6 meses en los años 86 y 87, en la que ya se vio claramente el potencial tan grande que tenía el yacimiento de Cerro de las Cabezas. A partir ya de ahí se iniciaron sucesivos proyectos, se consiguió con aquellos salvar 20.000 metros cuadrados del actual yacimiento y se iniciaron otra serie de proyectos que duraron hasta el año prácticamente 90. A partir del 95 se retomaron las excavaciones y hasta este momento, digamos, se han desarrollado ampliando la zona de excavación hasta prácticamente los 12.500 metros que hay ahora mismo de zonas excavadas. Las instalaciones que rodean o que están anexas al yacimiento. Lógicamente,
la exposición de la potencialidad que esas excavaciones sacó a la luz del yacimiento de Cerro Las Cabezas de la ciudad íbera que puso al descubierto, dio lugar a que en los años 98, 99 se iniciaran aquí unos proyectos a través de las escuelas taller en las que se desarrollaron las actuales infraestructuras que tenemos aquí. El Ayuntamiento compró una parcela anexa al yacimiento de 2 hectáreas, en la que se han desarrollado estos jardines, las instalaciones, los módulos que tenemos anexos al centro de interpretación y sobre todo el núcleo principal de estas instalaciones, como es el centro de interpretación, que se inauguró en el año 2003 y que hasta ahora sigue abierto. Desde el punto de vista político-institucional, inversiones previstas, bueno, recientemente se le ha dado una importante vuelta, dicho gráficamente, a lo que es el centro de interpretación. Manuel, concejal, ¿qué es lo que se plantea, no sé si de aquí a final de la legislatura o de aquí a largo plazo, el equipo de gobierno de llevar a cabo para esa homologación, esa declaración de parque arqueológico? Bueno, ahora mismo las últimas inversiones que han hecho ha sido la remodelación del proyecto museográfico, que ya después de 15 años que se inaugurará este centro de interpretación, pues será necesario ya tener una nueva lectura del mismo con nueva información que había que actualizar porque, como bien ha dicho Julián, durante los 15 años que llevamos abiertos, más todo el proceso anterior de excavaciones y de trabajos que se han hecho, pues hemos ido recibiendo, recabando bastante información y que había que poner en valor en la actualidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues se llevó a cabo este nuevo proyecto museográfico que se inauguró recientemente el pasado verano, con también en relación a los audiovisuales, el sistema de iluminación, el sistema de retroproyección y bueno, pues hasta ahora es lo que había que hacer para intentar aportar más modernidad al centro de interpretación, para poder aportar más valor cuando ya nos declaren parque arqueológico. Y bueno, lo que está pendiente y que se aprobó con el EDUSI, que ya nos concedió por fin la Comunidad Europea, es llevar a cabo las obras del albergue y ponerlo en funcionamiento, porque así, de esta manera vamos a poder ofrecer esta nueva, digamos, herramienta que puede ser el albergue, para que las universidades puedan desarrollar aquí actividades de todo tipo, como máster, que en este caso hemos tenido la Universidad Autónoma de Madrid durante estos últimos años haciendo trabajos de máster en Valdepeñas durante estos veranos, y poderlo ofrecer a más universidades que puedan desarrollar esos trabajos de investigación y que puedan tener un lugar de descanso y de trabajo, como pueda ser el albergue municipal, el albergue del Cerro, perdón. Por aquello del acrónimo de las siglas, EDUSI es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, que es un conjunto de acciones que la Unión Europea, a través del Ministerio de Hacienda, creo recordar, concede a los municipios que concursan esas subvenciones, y entre ellas, pues lo que acaba de comentar Manuel. Hace algún tiempo el director general de Cultura visitó este recurso, este centro de interpretación, y dejó caer una información que a mí me llamó la atención, y es que sería la declaración del Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas haría de Ciudad Real la primera provincia con 2 parques arqueológicos. En el resto de provincias castellano-manchegas solo hay una. ¿Esto es un escollo y en caso de serlo, cómo se va a solventar? No, escollo, yo creo que no va a ser. Yo creo que es enriquecer más el patrimonio cultural que tiene la región en general, y en particular la provincia de Ciudad Real. O sea que yo creo que en ese sentido escollo no le vemos ni vemos ese problema. ¿No va a venir Cuenca o Albacete a decir yo también quiero 2? Bueno, pero cuando tengan los recursos que tiene el yacimiento del Cerro de las Cabezas, que tenga ese yacimiento, como bien está explicando Julián, que tenga este centro de interpretación, que tenga todas las salas de infraestructuras que tenemos, de talleres, de salas de estudio, donde se pueden hacer actividades como hacemos con los diferentes colegios, con todas las visitas que tenemos a través de diferentes colectivos de todo tipo, con esos estudios que se hacen a través de las universidades, el futuro albergue.
todo eso lo que conlleva y lo que tiene de infraestructuras el yacimiento del Cerro de las Cabezas, yo creo que otros no lo tienen y por eso creo que nos merecemos evidentemente ese nombramiento y esa declaración como parque arqueológico. Se trata de disponer de ello o de no disponer de ello. Exactamente. Es que hay que tener en cuenta que un parque arqueológico debe cumplir una serie de requisitos, porque yacimientos importantes en la provincia de Ciudad Real los hay, tan importantes como este, pero no todos cumplen esos requisitos, unos requisitos mínimos que exige la ley, como es tener, lógicamente, como he comentado antes, un BIC, un bien de interés cultural, pero una serie de instalaciones que permitan al visitante pues recibirlos, tener una serie de instalaciones adecuadas, servicios complementarios, módulos para investigación, para recibir a colegios, para hacer actividades escolares, para hacer actividades lúdicas, de ocio, y luego otra serie de, digamos, elementos como suele tener un buen paisaje, puede tener un yacimiento como es Alarcos, o como puede tener un yacimiento como Goreto, o las motillas de la Azuel, pero claro, esos yacimientos, algunos de ellos no cumplen porque no tienen instalaciones adecuadas, no tienen buenas comunicaciones, en fin, faltan una serie de elementos. El yacimiento del Cerro de las Cabezas sí cumple esos requisitos mínimos que exige la ley. Entonces, en base a eso, pedimos la declaración de parque arqueológico, que conllevará otra serie de cuestiones que beneficiarán a Valdepeñas y al propio yacimiento del Cerro de las Cabezas. Aunque surgen cuestiones a plantear, no quisiera dejar de presentar a los intervinientes. Tomás Torres forma parte de Orisos. Orisos, su origen, su germen, su raíz, yo diría que estuvo siempre en el Cerro de las Cabezas. Quizá que sin esta enclave no existiría posiblemente Orisos. ¿Qué dimensión tiene, desde tu punto de vista profesional, el Cerro de las Cabezas de Valdepeñas? Pues el Cerro de las Cabezas es uno de los principales yacimientos protihistóricos y arqueológicos de Castilla-La Mancha, sin ninguna duda. Desde el punto de vista de la asociación Orisos parte como principio innegable la investigación y el desarrollo de todo tipo de investigaciones culturales en los municipios o en las comarcas en las que tenemos ámbito de actuación. Y el Cerro de las Cabezas fue desde el principio el núcleo aglutinante de una serie de personas que, interesadas hace ya más de 3 lustros en la cultura local y comarcal, pues decidieron que a través de los cursos de arqueología podía influirse en el desarrollo del conocimiento y de los recursos culturales que tiene Valdepeñas y su expansión al resto de la sociedad valdepeñera. Quería también hacer una puntualización con respecto a los parques arqueológicos que hemos mencionado antes, que sí que es verdad que cuando se planteó la figura del parque arqueológico se planteó la necesidad de que existiera un único parque por provincia, pero también es verdad que en los últimos 2-3 años existe cierto aperturismo a nivel de la Junta de Comunidades. De hecho, la provincia de Albacete tiene el Tomo de Minateda, que es un yacimiento importantísimo también ibero-romano y que lleva una serie de problemas a lo largo de los últimos 10 años, que no consigue una apertura a nivel de parque arqueológico tal y como funcionan los otros a nivel de región, pero sí que es verdad que en la misma provincia de Albacete, por ejemplo, se está planteando la necesidad de declarar Libisosa, otro importante yacimiento ibero-romano, como parque arqueológico. O sea, la figura de parque arqueológico como representante individual a nivel provincial está siendo replanteada a nivel de la Junta y da cabida precisamente a la inclusión de nuevos yacimientos tan importantes como este, como los que hemos mencionado anteriormente, y que permitirían que la difusión de la cultura, que es uno de los principales objetivos de toda intervención a nivel cultural, pues tenga un acercamiento a la sociedad que lo promueve y que lo soporta. Muy bien, Miguel Carmona, restaurador. Desde tu faceta profesional, desde tu actividad, ¿qué es lo que ha dado de sí en el tiempo que llevas trabajando para el Ayuntamiento y para el Cerro, tu actividad? ¿Qué hallazgos destacarías? Y bueno, pues ya digo, desde el enfoque profesional de un restaurador, ¿qué supone un yacimiento arqueológico de estas características? Bueno, la restauración en un yacimiento arqueológico es muy difícil porque la conservación al aire libre de estructuras es muy complicada. Desde el 91 que yo empecé a trabajar en el Ayuntamiento como restaurador municipal, ha ido evolucionando las actuaciones de restauración. En un principio eran pequeñas piezas arqueológicas que mediante refuerzos y demás historias se podían extraer y sacar para restaurar en el museo. Se intervenía en pequeñas estructuras como hornos, pavimentos, revocos, etcétera, y con el paso de los años fue evolucionando.
ampliando tanto las técnicas de restauración que empleamos, que han evolucionado muchísimo hasta la actualidad, pero siempre con una base específica como es la cal y arena en el tema de las reconstrucciones. Y decía eso, que donde realmente da el paso grande e importante es en el 2003, cuando se abre el centro de interpretación y se canaliza toda esa fuerza para adentrarse en el yacimiento, restaurando las zonas de entrada y de ambulación por las vías más importantes. Ahí empieza realmente el tema de restauración en grandes dimensiones, porque ya fuimos tomando como referencias no solamente estructuras determinadas, sino manzanas. Fuimos dividiendo lo que eran, como la parte norte, diversas zonas importantes, denominadas manzanas, en las que se intervenían completamente porque lo que eran los interiores, las habitaciones, los muros, para crear esos espacios y poder visitar, bueno, pues con todas las garantías el yacimiento. O sea que ha sido una evolución creciente, importante, y ahora mismo tenemos todas las bazas para, en cuanto a materiales, para sacar el yacimiento y conservarlo, pues bueno, pues con todas las consecuencias importantes. Cerámicas, objetos, armas, no sé si monedas, están catalogadas y están expuestas de manera permanente en el Museo Municipal de la Plaza de Veracruz de Valdepeñas y también en el Centro de Interpretación. Ese es uno de los reclamos principales para ese turismo cultural que Valdepeñas recibe permanentemente. Sí, bueno, pues es una parte, yo creo que es una parte importante, pero como bien decía antes, lo que es el yacimiento, lo que son las estructuras, los viales, el visitar, el poder pasear por las calles del yacimiento ibérico, del Cerro de las Cabezas, para mí, que soy bastante fetichista, me parece muy importante pisar donde estaban esas armas, donde estaban esas cerámicas, donde estaba todo ese material que posteriormente es llevado al taller de restauración y pasar a las salas de exposición. Entonces, es un reclamo importante, pero creo que es un binomio bastante determinante el hecho de estar en el centro de interpretación, conocer las estructuras, conocer el yacimiento y pasar a Valdepeñas, donde podemos ver esos importantes hallazgos materiales. Os pido que, independientemente de quién dirija cada cuestión, pues intervengáis libremente. De hecho, yo quería hacer... adelante, pues. Siguiendo con lo que decía Miguel, la arqueología muchas veces nos centramos en el valor material de los hallazgos que salen, hablamos de monedas, hablamos de hallazgos espectaculares, muchas veces las noticias en prensa nos dan una idea de que es el hallazgo material lo que tiene valor intrínseco en sí mismo y la mayoría de las veces una moneda no tiene más valor que la información que proporciona, al igual que el resto de objetos que salen en una excavación, sea cerámica, sea objetos de hueso, sea cualquier tipo de material arqueológico que localizamos. Lo que pretendemos con las excavaciones, aparte de difundir la información que obtenemos en la excavación, es precisamente documentar cómo vivían esas sociedades. O sea, la moneda es un objeto de cambio, de compraventa, tiene un valor monetario, pero lo importante también es saber qué se hacía con ella, qué se comerciaba, cómo vivían, qué fabricaban, cómo se relacionaban con otras ciudades cercanas, cómo, en cierto modo, cómo funcionaba la sociedad protohistórica, que es precisamente el yacimiento del Cerro de las Cabezas, donde más está contribuyendo al desarrollo de ese conocimiento. O sea, muchas veces tiene mucho más valor y de hecho es incalculable poder transitar por las mismas viviendas, por las mismas calles que esta gente vivía, que el hecho de que salga un cuchillo, salga un arma, que sí tiene un valor, una información, tiene un valor, pero volvemos a lo mismo. La información, el conocimiento es el valor real y en el que debemos centrarnos como arqueólogos y como profesionales a la hora de investigar cualquier tipo de yacimiento, sea el Cerro de las Cabezas o sea cualquier intervención puntual en obras privadas como las que se desarrollan en los cascos urbanos de cualquier municipio de la provincia o de la región. Manuel, ¿cómo se financia o cómo se cofinancia un parque arqueológico? Bueno, pues en principio la idea que se tiene, el modelo de financiación va a ser a través de gestión municipal, aparte de que podamos recibir puntualmente ayudas por parte de la Junta, que es también, bueno, que es el propietario del yacimiento, que eso no se nos tiene que olvidar, independientemente del resto de las instalaciones que ya son propiedad de la Junta, el yacimiento,
y el resto de las instalaciones propiedad del Ayuntamiento. Esa es la decisión que hemos tomado, es la decisión que tenemos que comunicar a la Junta dentro de los diferentes documentos que tenemos que aportar, como bien ha explicado Julián, a este requerimiento que nos ha hecho la Junta en cuanto se le comunicó la solicitud y se aportó la documentación de solicitud de parque arqueológico, y en principio va a ser en ese sentido. Luego el resto ya de diferentes intervenciones que podamos hacer y que hemos estado desarrollando estos años de atrás, pues en esta legislatura hemos estado cometiendo intervenciones en el yacimiento, pues con financiación de subvenciones que ha sacado la Junta y con aportación evidentemente municipal, y luego también con trabajos de consolidación que se han hecho a través de planes de empleo que financia la Junta en el tema de personal y la aportación del Ayuntamiento en el tema del material. No sé si esa nueva y mayor categoría puede abrir puertas para la implicación de otras administraciones, se me ocurre la Diputación, inclusive el Estado. Hombre, eso una vez que ya lo tengamos, evidentemente ya es por parte de la administración local la que se tiene que mover para poder conseguir financiación, ya sea pública como también pueda ser privada, para hacer las diferentes intervenciones o acciones de difusión que se puedan desarrollar a lo largo del tiempo para conocimiento, como bien ha dicho Tomás, de conocimiento de toda la información que se está recabando de todas las excavaciones y de todos los resultados de esos estudios, tanto a nivel material de lo que se encuentra, digamos, palpable de ladrillo de calle, como de material de cuchillos, de herramientas o de vasijas que se pueda encontrar. Esa labor de difusión estará dentro también de ese paquete global de financiación que tendremos que acometer a lo largo del tiempo. ¿Qué ideas se tienen? Quisiera añadir una cosa. Estamos centrando en el parque arqueológico en el yacimiento del Cerro de las Cabezas, y ese sí es el núcleo, pero el parque arqueológico son 700 hectáreas, en torno al núcleo principal del BIC. Es decir, no es solamente el yacimiento, es todos los alrededores que contemplan eso, como digo, unas 700 hectáreas de terreno que circunda el propio yacimiento, prácticamente en torno al oeste, sur y este. El norte no, porque es la zona del Chalés, que todos conocemos, y esa no está metida. Pero ese, digamos, círculo que engloba esas 700 hectáreas tiene como núcleo, digamos, el yacimiento. Como área de servicios, las actuales instalaciones anexas que tiene el Ayuntamiento, y luego tiene una reserva arqueológica y paisajista que contempla otros 10 yacimientos bastante importantes, que evidentemente la mayoría no se han excavado, como es la necrópolis islámica que se excavó en el puente de San Miguel y que salieron alrededor de 200 tumbas, como es la necrópolis ibero-romana del siglo I después de Cristo, cercana al yacimiento del Cerro de las Cabezas, como es una posible villa romana también en el puente de San Miguel, yacimientos del bronce final, yacimientos del bronce en un cerro anexo a este propio del yacimiento del Cerro de las Cabezas, y que se hizo unas catas hace unos 4 años, en el 2014, y que dio a conocer un gran edificio de cerca de 300 metros cuadrados, también que cohabitó con el propio yacimiento del Cerro de las Cabezas de entre el siglo IV y el siglo III. Es decir, no es el yacimiento en sí el parque arqueológico. El parque arqueológico son 700 hectáreas por ahora. Y esta nueva consideración, esta nueva categoría mayor, ¿va a poder impulsar el que se lleven a cabo nuevos trabajos para hacer emerger lo que hay oculto? Esa es la idea, porque al fin y al cabo el yacimiento del Cerro de las Cabezas no vive solo. En ese momento habría otra serie de yacimientos, y de hecho tenemos constancia de ello, que cohabitarían en áreas cercanas, posiblemente algunos de estos que estén dentro de este parque arqueológico. Entonces, no solamente se investigará en el propio yacimiento, se podrá investigar fuera del yacimiento, en otros yacimientos cercanos, que aportarán más documentación y más, digamos, sabremos más sobre la vida de estas gentes, no solo de hace 2.300, 2.400 años, como es el Cerro de las Cabezas, sino incluso de 2.000 y 3.000 años antes de Cristo, de los cuales tenemos constancia que existen estos yacimientos cercanos al propio núcleo del Cerro de las Cabezas. ¿Alguna aportación más antes de cambiar? No, yo redundar lo que dice Julián, la importancia que va a tener el proteger dentro de ese parque arqueológico, el proteger ese tipo de yacimientos
cosa que antes no se tenía y que ahora los vamos a tener. Teníamos constancia de la existencia de los mismos, pero ahora sí van a estar protegidos gracias a esa declaración de parque ecológico, y yo creo que eso es importante para luego a futuros. Esto no es una cosa para el año que viene, ni 2 ni 5, pero sí a futuro para tener conocimiento de la historia que nos ha rodeado Valdepeñas durante siglos. Pues sin nada más por ahora, abrimos paréntesis publicitario y cambiamos rápidamente de asunto. El pasado 7 de octubre se ha clausurado la 79 Exposición Internacional de Artes Plásticas. Es sin duda el evento más genuino y más longevo, la actividad más duradera de la historia reciente de Valdepeñas, y la exposición de su naturaleza de mayor dimensión de cuantas se convocan cada año en nuestro país. Bueno, pues el balance, recientemente el concejal lo ha dado a conocer a los medios de comunicación de Valdepeñas, se ha triplicado, ya nos explicará cómo y por qué, el número de visitantes, y quizá un balance tanto a nivel institucional como de registro de visitantes, como, ya haré extensiva la pregunta, a nivel artístico, porque también nos acompañan en este coloquio pues un artista, cuando menos. Manuel, adelante. Bueno, yo resaltar y agradecer por parte del Ayuntamiento y todos los que formamos parte de la exposición internacional, todo el equipo de la Concejalía de Cultura, pues que todas las personas que, como bien ha dicho usted, Julián, se han acercado a Valdepeñas y que hemos conseguido triplicar el número de visitantes. Yo creo que ha sido, aunque sea decirlo un poco frívolo, pero yo creo que ha sido el colocar esa escultura tan hiperrealista que había de este hombre sentado en el centro cultural, cuando digo en el centro cultural digo en el centro de la entrada del edificio, pues eso ha llamado mucho la atención y ya ha hecho que el resto, que ya se pueda visitar el resto de la exposición. Hemos tenido visitantes de todo tipo, hasta a nivel particular, colegios, que los colegios también han aumentado esas visitas, con el tema de cada viernes que hacíamos la actividad de cómo mirar un cuadro, que se selecciona de todos los cuadros y de todas las obras allí expuestas, se seleccionan para hacer esa actividad, más otra que se hizo de meditación sobre el arte, que también se llenó. Entonces, todo ese tipo de actividades paralelas a la exposición van calando poco a poco en la ciudadanía y hace que la gente pues visite más nuestra exposición y que poco a poco la tengan que hacer suya y que la hagan suya. Y yo creo que como nosotros somos nuestros propios embajadores y nuestros mejores embajadores, a la hora de poder hablar de la exposición, pues podamos hablar con conocimiento, o se pueda hablar con conocimiento de la misma. Yo creo que cada año hablar independientemente de Miguel como artista, evidentemente que lo es también, a nivel artístico de la exposición, cada año es diferente. Yo creo que esa es la ventaja que tiene el arte, porque no siempre se está creando lo mismo, y los jurados no son iguales todos los años. Ya sabemos que el arte, por lo menos en mi percepción, el arte es muy subjetivo, pero sí hablamos de bastante calidad la obra que se está llegando cada año a Valdepeñas a la exposición internacional, y eso es lo que la está enriqueciendo cada vez más. Y bueno, pues sentirnos orgullosos de que vamos a cumplir para el año que viene 80 años, que eso no lo puede decir cualquiera. Somos, como bien ha dicho usted, Julián, la exposición más longeva que hay ahora mismo en España, y que ha durado a lo largo del tiempo, por eso, por la tozudez de los políticos que han estado y que hemos estado hasta ahora en mantener esta exposición, mantener un referente cultural a nivel local, provincial, regional y nacional. Hay que recordar que gracias a la exposición internacional tenemos la pinacoteca o colección de arte contemporáneo más importante de Castilla-La Mancha.
ahora diré otra cosa referente a esto, y yo creo que eso es lo que nos ha hecho permanecer a lo largo del tiempo, cosa que por desgracia no ha pasado en otras exposiciones y que han tenido que terminar su trayectoria a lo largo de este tiempo. No hay que desdeñar que la crisis hizo mucha mella a nivel cultural a la hora de compra de arte y de creación. Desanimó mucho también a los artistas porque en la época fuerte de la crisis se compraba poco y bueno, pues yo creo que eso han sido todos los condicionantes a lo largo del tiempo para que sea tan duradera y que tenemos que seguir trabajando durante todo este tiempo, venga quien venga a lo largo de los años, para que consolidarla mucho más si cabe en el panorama cultural de España. Efectivamente, esa figura humana en el centro del vestíbulo puede resultar lo anecdótico de la exposición, pero ha sido un reclamo absolutamente eficaz. Miguel Alberto Carmona, bueno, pues le cabe el honor de haber sido premiado en la exposición de artes plásticas tiempo A, creo recordar que conseguiste el premio de la Diputación. Y yo te preguntaría, bueno, ¿cómo ves la exposición hoy? ¿Sigue siendo reflejo? Porque uno de los valores principales del certamen era ese, el ser reflejo de la actualidad artística en nuestro país. Yo siempre he dicho que Valdepeñas, desde el primer momento, ha sido una ventana abierta al ámbito internacional. Sin moverte de Valdepeñas estás viendo obra que, bueno, pues de una diversidad muy amplia, un gran eclecticismo, ¿no?, en el que vienen a depositar su obra, a participar en una de las exposiciones más importantes de España, de Cana, por supuesto. Y, como bien decía antes, el resultado de esa selección, toda esa gente, todos esos artistas que vienen a Valdepeñas o que mandan obra a Valdepeñas, es la Exposición Internacional de Artes Plásticas. Sí, va creciendo con los años, pero sigue siendo ecléptica, es decir, que puedes encontrar absolutamente de todo. La gente, pues, nos gusta una determinada forma de arte que la podemos encontrar sin ninguna duda en Valdepeñas, ya sea la tendencia que sea, o la forma, las características, todo lo que quieras encontrar, lo vas a encontrar en Valdepeñas. Yo creo que con el paso del tiempo y lo que decía Manuel también, salvando el tema de la crisis y demás, se ve que va ganando enteros cada año, entre otras cosas también, yo creo que por el tema de los premios, ¿no? El premio, al haberlo diversificado, dar un premio importante, que es importante el primer premio, más la otra mitad destinarlo a la compra de obra, es un incentivo, pues, que la gente quiere traer la obra porque quiere que Valdepeñas se quede con su obra. También ha crecido lo que era el mecenazgo, ha subido un poquito más, y todo eso hace que cada año sea más importante la exposición internacional. De hecho, no cabe ninguna duda de que Valdepeñas es actualmente un referente a nivel cultural en la comarca y a nivel provincial. O sea, no solo por intervenciones en patrimonio, sino lo que decíamos de la exposición de artes plásticas, y como referente de cómo se puede gestionar un patrimonio y unos valores artísticos, y en el fondo volver a lo que decíamos antes con la arqueología, devolver a la sociedad parte de los recursos que invierte en forma de conocimiento y de recursos culturales, que en el fondo enriquecen enormemente toda la sociedad que nos rodea. ¿Algo a aportar, Julián? Se me ocurría la parte más prosaica, más materialista de la exposición de artes plásticas. Nos trajo en tiempos muy distantes y muy distintos a los actuales una bolsa privada de adquisición de obra que superaba los 120.000 euros. ¿Eso es recuperable? ¿Eso es interesante aspirar a volver a recuperarlo? ¿Eso es viable? Es muy interesante volver a recuperarlo, hay que volver a trabajar con esos mecenas para recuperar esa dotación económica que tenía la exposición. No va a ser fácil, es muy complicado volver a recuperar esa dotación, pero bueno, nosotros no vamos a bajar los brazos, ni nadie que se ocupe durante los próximos años de la exposición internacional tiene que bajar los brazos para conseguir ese mecenazgo. Yo creo que es importante porque se dota la ciudad y otras personas que han venido de fuera, ya no solamente que han compartido ese mecenazgo dentro de esa bolsa, como bien usted decía, Julián, sino gente que está viniendo de fuera,
a comprar obra. Entonces, tenemos que seguir luchando y poder conseguir poco a poco. No es poco que ya que de cara al año que viene hemos conseguido que la Junta también aporte una dotación económica de cara al premio del año que viene, con lo cual poco a poco se van incorporando tanto instituciones, en este caso la Diputación también aporta una dotación de 7.000 euros para la adquisición de obra y la Junta, la Caixa también llevamos 3 años con incorporándose al fondo de adquisición, al mecenazgo, y bueno, pues poco a poco esto yo creo que lo vamos a seguir recuperando y bien, como bien dice usted, sí es interesante que Valdepeñas tenga ese poder económico para la adquisición de obra, que eso nos va a enriquecer, que crezca la colección pública del ayuntamiento, sino que se crea una colección privada a nivel local o a nivel provincial. En 2019, el 80 aniversario o la 80 edición. Sí. ¿Eso tiene que comportar un compromiso especial con la exposición? Quizás de actualización o de renovación. Bueno, yo creo que tendremos que trabajar para hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que actualizar la exposición, yo creo que no es dicho así, actualizarla, porque yo creo que todos los años se puede ver que la exposición es completamente viva, porque no vemos el mismo tipo de pintura que vemos este año, no la vamos a ver el año que viene. Yo creo que esa es la grandeza que tiene la exposición y la grandeza que tiene el arte y los artistas. Si hay que incorporar diferentes elementos a la exposición para enriquecerla y para ponerla a un nivel mucho más alto de la que está ahora, y yo creo que es un poco dar a conocer mucho más la exposición. Hace poco anunciaba en rueda de prensa que gracias a esa pinacoteca que tiene esa colección, que tiene el Ayuntamiento de Valdepeñas, la Junta de Comunidades, dentro de la Feria Estampa, que es una después de Arco, sea una de las ferias más importantes, la feria de otoño, digamos, dentro del mundo del coleccionismo, del galerismo, Estampa sea una de las más importantes a nivel nacional. La Junta está dentro de esa feria y este año ha tenido a bien el que se exponga parte, porque evidentemente más de los 1000 cuadros que tenemos no se pueden llevar. Una representación de esa colección va a ir a Madrid durante este mes de octubre y bueno, yo creo que eso es un premio para nosotros, el que se nos haya elegido como la primera colección, porque antes han ido colecciones privadas, la primera colección pública que va a haber en Estampa a través del stand de la Junta de Comunidades va a ser Valdepeñas. Yo creo que ese es un premio importante para nosotros y que tengamos allí una referencia, y todas las personas que visiten del mundo del arte, que visiten Estampa y que nos puedan ver, pues yo creo que eso va a ser un escaparate importantísimo para nosotros. Cada mes de julio se reúne el jurado calificador en el pabellón ferial Esteban López Vega para examinar pues, una por una las cientos de obras de pintura y de escultura que concurren al certamen y hacer esa selección y después otorgar los premios. Pero hecha la criba, sin tratar de ser pretencioso ni frívolo, a uno le da la sensación, y le dirijo la pregunta al artista, de que en lo no seleccionado hay otra exposición. ¿Es posible? Hay 1, 2 y 3 exposiciones, o sea, cada una de una forma distinta. Pero claro, lo que sí es verdad es que, bajo mi punto de vista, dependiendo del tipo de jurado que vaya a seleccionar la obra, saldrá una exposición determinada. Porque cada uno tenemos nuestro propio criterio de selección y evidentemente yo elegiría una obra que otro miembro del jurado o otro jurado elegiría otra totalmente distinta. O sea, tienes toda la razón del mundo. Pero es lo que es, las salas son las que son, tiene una determinada cabida y hay que cumplir con esos espacios tanto para pintura como para escultura. O sea que tiene razón. Os voy a pedir que desveléis algún secreto que a lo mejor tenía que estar oculto, pero ¿habéis asistido en los años que lleváis asistiendo a las deliberaciones del jurado a algún potente debate o alguna potente discusión sobre si había que premiar una u otra obra? No, yo llevo desde el año 2008 formando parte del jurado de la exposición internacional y no surge debate porque
prácticamente casi todos los años ha sido por unanimidad. Se tiene claro la obra que se va a premiar, y duele mucho el no ser esta obra y no ser la otra. Eso sí es difícil de poder elegir, pero no, en este caso no suele haber mucho debate. Vale. Pues si les parece... Yo tampoco. O sea, yo es que desde el año 2000, que pasamos al Museo Municipal, yo no he estado en procesos selectivos ni de selección de obra ni nada, o sea que no te puedo contar absolutamente nada de... No habéis dado nunca con un... Permitidme la maldad, no habéis dado nunca con un jurado que mire ante los cuadros por detrás que por delante. ¿Por detrás? No. Por aclarar, en el revés del cuadro de la obra se puede ver los datos del autor. No. Yo creo que no, porque realmente el jurado que viene aquí está al tanto de lo que es el mercado del arte y la gente que concurre a los concursos, y no te hace falta ver el reverso para determinar o saber quién es ese artista, o si esa obra tiene la importancia que tiene. O sea, no hace falta dar la vuelta. Bueno, lo que sí está claro es que jamás ha surgido una polémica entre los demás participantes en torno a la concesión del premio. No ha habido nunca ningún tipo de discusión entre los demás participantes. Yo solamente puedo decir una cosa: cuando viene Antonio López al jurado, sí se nota el toque de realismo que quiere darle a la exposición. Eso sí, pero nada más. Bien. Pues si os parece, si les parece, damos pie al bloque final, que tiene que ver con ese asunto que sí que ha tenido cierta o una gran proyección social. Recordemos aquel día, creo recordar que fue 22 de agosto, cuando se hizo esa jornada de puertas abiertas en la iglesia de la Asunción, y durante, por espacio de 7-8 horas, el goteo, la cola fue incesante de valdepeñeros tratando de ver esa historia al descubierto de lo que durante siglos ha encerrado el monumento más importante de nuestra población. Tomás está siguiendo, y Julián, bueno, pues codirigen esos trabajos. Sin duda, creo que profesionalmente eso es un regalo para vosotros. En fin, ¿cómo lo valoráis? Y luego pasamos a que nos deis, desde ese mediado de agosto hasta la fecha, qué avances se han dado y qué progresos habéis tenido. Bueno, realmente el día 22 fue un auténtico, digamos, bastante asombroso lo que ocurrió. Y no esperábamos, la verdad, tanta visita y tanta gente interesada en ver lo que, bueno, nosotros creíamos que conocía aquí la gente de Valdepeñas, de que la iglesia, pues en su suelo está lleno, es un cementerio. Queríamos que era más conocido, pero vimos que realmente, no, aparte de que el hecho de sí, de ver las tumbas y todo, que tiene su propio morbo y crea su propio morbo, y atraía mucho, y nos dejó perplejos que desde las 11 de la mañana hasta que las 10 de la noche que yo me fui, no dejó de pasar gente. Hicimos unos cálculos de alrededor de 3.500 personas. Es decir, fue, digamos, un interés el que mostró la gente y un respeto máximo por lo que estaba viendo, y además muy interesado en las explicaciones que se les daba. Yo me asombré mucho de lo que nosotros pretendíamos, que al fin y al cabo lo único que pretendíamos es dar a conocer, pues, las obras que se está haciendo, que creo que es una de las labores, aparte de la investigación, aparte de la protección del patrimonio, es la difusión de lo que realmente estábamos haciendo, y esa era nuestra principal idea. No esperábamos, digamos, ese asombro de la gente y, digamos, esa falta de conocimiento también en general que vimos, pues, que no sabían que realmente estaban pisando un suelo en el que realmente lo que había debajo son enterramientos de un cementerio, del primer cementerio, digamos, de Valdepeñas. No sé, hubo cierto debate en la calle y un gran debate en redes sociales sobre lo adecuado o lo no adecuado de hacer esa exposición por un día. Había quienes pensaban que aquello solo perseguía o solo alimentaba el morbo, y por otro lado que pensaban que, como yo, precisamente, que aquello es poner al descubierto historia de nuestra población y de un monumento de la importancia de la iglesia, de la Asunción. Siempre está bien que la gente conozca cómo se trabaja a nivel de administración, a nivel de intervención en patrimonio, porque, volviendo a lo de siempre, el conocimiento es la mejor forma de que la gente sepa cómo se trabaja y las metodologías para obtener información. O sea,
el trabajo de la Iglesia, todo el mundo sabía que en los años 80, los años 90, en las distintas obras que se han hecho en el interior de la Iglesia, pues salían huesos. Llegaban a decir que incluso cuando se hicieron las obras de la calefacción, que salieron camiones llenos de calaveras y de huesos. Pues muchas veces se exagera la información, muchas veces por desconocimiento, pero lo que sí podemos ver con estas intervenciones es que, aparte de toda la información que se extrae de la Iglesia, de periodos constructivos, de evolución, gracias a esta intervención, aunque son unos sondeos muy limitados, pues podemos conocer perfectamente cómo fue construyéndose la Iglesia a lo largo de varios siglos, los usos que se han dado a los distintos espacios públicos, sea la Iglesia, sea otros edificios, y en el fondo permiten conocer cómo ha ido evolucionando la sociedad valdepeñera, ya que hay un gran vacío documental en la Edad Moderna, pero nos permite conocer cómo ha ido evolucionando la sociedad valdepeñera en la Edad Moderna, desde los siglos XV al XVIII. Yo, para abundar un poco, Julián, si me permite, con el permiso de los compañeros de tertulia, que son mejores conocedores que yo en este tema, pero sí quiero poner en conocimiento de todas las personas que nos puedan ver en el programa, es que, y no con esto quiero hacer política, sino solamente quiero poner en conocimiento de las personas que como he dicho anteriormente, que nos puedan ver, es que hay una ley de patrimonio, es decir, si la ley de patrimonio a nivel nacional, que se crea con el primer gobierno de Felipe González cuando llega a ser presidente del gobierno nacional, y luego a nivel de Castilla-La Mancha, esa ley de patrimonio también que está en la época del gobierno de José Bono, estas cosas que hoy se han podido ver o que en el mes de agosto se ha podido ver, gracias a esas leyes de patrimonio nacional y regional, esas cosas no se podrían haber visto. Quiero decir que para cambiar el suelo de la iglesia ahora hay que hacer una cata y ver qué hay debajo del suelo, para ver cómo se tiene que intervenir y qué se puede tocar y qué no se puede tocar, a la hora de la fachada, a la hora de tocar el tejado de la iglesia, que fue la primera intervención de este proyecto tan ambicioso que se está llevando a cabo en este monumento BIC que tiene Valdepeñas. Entonces, yo creo que la gente tiene que saber que todo esto que se está preservando y que se está poniendo en conocimiento de los valdepeñeros y valdepeñeras es fruto de que nos tenemos que someter a unas leyes de protección del patrimonio, que antes, cuántas barbaridades no se han hecho en Valdepeñas y en otras ciudades, gracias a que no, o por desgracia, que no existía esas leyes de patrimonio. Recordemos que también se mondó o se peló, como creo que es el término que se utiliza es el de mondar. Sí, el subsuelo de lo que hoy es el Auditorio Francisco Nieva, que fue una capilla, y también la iglesia de Santo Cristo, también se arrebañó el suelo completamente. No, pero en la iglesia del Cristo, que yo también dirigí las excavaciones, ahí nunca se había tocado el suelo. Lo único que se mondó fue el cementerio del Cristo. O sea, la iglesia del Cristo estaba rodeada por el segundo cementerio, una vez que se abandonó el cementerio de la iglesia de la Asunción, por cuestiones de la cédula de Carlos III hacia 1787, prácticamente a finales del siglo XVIII. Entonces, el siguiente cementerio fue la iglesia del Cristo, no la iglesia, los alrededores de la iglesia del Cristo. Ese fue el cementerio del Cristo, eso se mondó. Se limpió totalmente y se llevó a otro cementerio, que es el Calar de Periquito, que está más abajo hacia la zona sur de Valdepeñas. Pero cuando las labores de restauración de la propia iglesia del Cristo y las nuevas, digamos, estructuras que hay anexas a la iglesia del Cristo, hubo que hacer unas catas primero, y se localizaron también esas antiguas tumbas, que no se llegaron algunas a limpiar del todo. Entonces salieron nuevos cuerpos también, ya pertenecientes al siglo XIX, incluso del año 1860, 1870. Y luego se hizo, para cambiar el suelo de la propia iglesia del Cristo, hubo que hacer nuevas catas, porque no nos podemos poner a picar, así por simplemente quitar el suelo y poner el nuevo. Hay que saber primero lo que tenemos debajo. Y este es el fin con el que hemos trabajado en la iglesia de la Asunción. Primero se trabajó en la restauración de la cubierta. Gracias a esos trabajos de restauración aparecieron los 6.000 cadáveres o cuerpos en lo que es la capilla del Santísimo Cristo, que llamamos capilla de los Calatravos, encima de la bóveda, en un lateral. Pues bueno, nadie sabía que estaban allí. Había ciertos textos que daban a entender que podía haber un osario porque se hacían mondas en la iglesia,
porque al fin y al cabo, desde finales del siglo XIV, siglo XV, hasta el siglo XVIII, se ha estado enterrando en la iglesia. Han pasado muchas generaciones ahí, por ese cementerio. Entonces, esas tumbas se tenían que constantemente ir limpiando. ¿Y dónde iban a parar esos cuerpos? Pues al final hemos descubierto, gracias a estos trabajos de restauración, que iban a un osario que estaba encima de la bóveda. Ahora ha habido que cambiar el suelo. No podemos hacer lo que se hizo en los años 70. Picar y sacar ahí los muertos, meter la calefacción, y nos vamos tan alegres, cogemos 2 camiones y los llevamos todos los cuerpos al osario del cementerio. Hay que trabajar con una metodología y hay que trabajar en base a una ley de patrimonio que te dice lo que tienes que hacer y debes cumplir. Y eso es lo que hemos querido exponer realmente. Ese es, digamos, el fin que don Enrique ha pretendido al abrir ese día de jornada de puertas abiertas, y que la gente de Valdepeñas pudiera ver los trabajos que se están haciendo, y probablemente cuando se sigan los trabajos pues también lo hará, o al finalizar los trabajos tendrá que vean los valdepeñeros la obra que al final se han hecho ahí, pero todo eso lleva un proceso. Igual que las catas que se han hecho en los muros para ver las pinturas, las pinturas que hay en la sacristía, y que si hay dinero para hacerlo, pues ese va a ser el fin que quiere don Enrique, tener una sacristía digna, y lo va a hacer, porque tienen unas pinturas impresionantes. Pues ese es el fin que llevó ese día de jornadas a puertas abiertas, que los valdepeñeros vean cómo se trabaja y que vean, digamos, los resultados. No queríamos ocultar nada. Aquello no fue una exposición de cadáveres reales, como alguien dijo, con muy mala idea. Creo que el fin último era eso, que los valdepeñeros vieran lo que allí hay. Claro, toda intervención arqueológica lo que pretende es evitar la destrucción no controlada y no documentada de elementos con valor patrimonial. Lo que se trata es de extraer la mayor información posible de la secuencia constructiva de un edificio y de toda la información histórica que hay. Lo que se trata es de que sepamos cómo funcionó el edificio, cómo se fue construyendo y cómo fue evolucionando a lo largo de los siglos. Quizá, visto el éxito que tuvo y la gran afluencia de gente que hubo en la iglesia, quizá el fallo fue no haber abierto otro día más, porque más gente pudiera haber accedido a esa información. De acuerdo que luego no todo el mundo tiene la misma aprensión hacia los restos humanos, pero como decía Julián, es una información histórica a nivel antropológico y a nivel documental que no tiene precio. Solamente un pequeño detalle, como dice Julián, a mí Julián nos tiene informado perfectamente, tanto al alcalde de Valdepeñas como a mí como concejal de Cultura, de todo lo que se está llevando a cabo en la iglesia y todo lo que se hace en la iglesia. Llama mucho la atención un pequeño detalle de ese conocimiento que tenemos que tener gracias a estos trabajos de conservación y de excavación que se está haciendo en la iglesia. Llama la atención el tema de que hay muchos restos de niños, con lo cual tenemos que saber, o se puede saber, por qué había tanta mortandad en esa edad tan infantil, tan temprana. Entonces, todos esos detalles, si no se consiguen a través de estas catas y de estos conocimientos y de estos estudios que se van a llevar a cabo, pues evidentemente Valdepeñas no tendría historia. Comentaste, Julián y Tomás, que el fin último de los trabajos, o uno de los fines últimos, o el más sobresaliente, es proyectar y llevar a cabo, acometer una cripta, una importante cripta que acoja esos restos humanos hallados en el lateral, en esa cámara lateral de la fachada norte de la iglesia. ¿Consideráis que eso económicamente y a nivel institucional, hoy por hoy o a medio plazo, es viable? ¿Eso se puede acometer? Bueno, a ver, con los 6.000 cuerpos que se localizaron en la bóveda, hubo que sacarlos todos. No por cuestiones de sacar los cuerpos, sino porque había problemas de humedad y problemas estructurales en esa capilla, en lo que es la bóveda. El terremoto de 1755, creo que fue, de Lisboa, parece mentira, pero afectó también a Valdepeñas. Sí, en Almagro hay una iglesia derruida, de hecho, que está en pie. Y aquí afectó también, es decir, hay escritos que nos hablan que alrededor de las 9 de la mañana, estando en misa, los feligreses pues notaron ese temblor y salieron corriendo de la iglesia. Pues eso afectó al muro norte de la capilla de San Lorenzo. ¿Qué hizo? Romper y, digamos, desunir ese muro norte con los muros transversales que se unen a la capilla, a la nave principal. Eso que se veía en superficie simplemente era una pequeña raja de 5 o 6 centímetros a lo largo de todo ese muro norte de la capilla de la nave San Lorenzo.
Conforme fuimos bajando, porque hubo que limpiar unos escombros que había en esa zona, se iba ampliando esa raja. Y fue al limpiar esa raja cuando descubrimos esa zona de los 6.000, digamos, restos de 6.000 muertos. Pues bueno, la directora, digamos, la arquitecta, jefa de las obras, vio que era necesario porque había una inclinación cada vez que iría en aumento de ese muro norte hacia el exterior, que nunca se caería porque tiene unos contrafuertes grandes, pero dijo que era necesario abrirlo. Entonces, al limpiar y seguir bajando fue cuando fueron apareciendo todos esos muertos. Y se vio que al final de bajar esos 13 metros que hubo que bajar desde la bóveda hasta el suelo, esa raja de 5 o 6 centímetros se convertía abajo ya en casi 20 centímetros. Entonces, esa fue, digamos, aparte de cuestiones de humedad que provocaba la acumulación de los huesos, pues hubo que extraerlos. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esos cuerpos? No los vamos a devolver al mismo sitio. Don Enrique no quería eso. Tampoco quería sacarlos de la propia iglesia, que era su cementerio, es, digamos, su lugar original. Entonces se pensó en hacer una nueva cripta, igual que parecida a las que han aparecido, pero en la nave de San Lorenzo. Si estructuralmente y arquitectónicamente la jefa de obras cree que es posible, pues se ha pedido el permiso a Patrimonio, se ha mandado el proyecto a Patrimonio. Patrimonio tiene que dar su visto bueno y si es viable, es decir, no es muy caro, es simplemente que habrá que abrir un nuevo, digamos, hoyo, hacer una nueva cripta para meter esos 6.000 cuerpos y tenerlos ahí expuestos, no expuestos a la visión, va a estar cerrado lógicamente, pero que quizás haya investigadores que dentro de 15 o 20 años puedan tener ese interés por seguir estudiando con nuevas técnicas y mejores técnicas, pues van a estar ahí dispuestos. Y sobre todo, digamos, se cumple el fin que quiere don Enrique, que es no sacarlos de la iglesia, sino que sigan en su lugar original. ¿Alguna cuestión más? En general, siempre que se interviene en un edificio con valor patrimonial, siempre la intervención arqueológica va en consecuencia de la intervención de obra civil. Entonces, si el proyecto de obra civil contempla la necesidad de excavación de un área más amplia para la construcción de la cripta, pues obviamente de forma previa pues habrá que hacer una excavación arqueológica para documentar perfectamente todos los estratos previos y toda la información que se pueda extraer. Pasa en la iglesia, pasa en los yacimientos arqueológicos o pasa cualquier tipo de edificio civil, cualquier casa, vivienda como las que existen en Valdepeñas, en el Paseo de la Estación y en otras muchas zonas que gozan de una protección ambiental o patrimonial, y siempre hay que actuar con respecto a los criterios que impone la Consejería de Cultura y el Servicio de Patrimonio. Bien, pues una hora prácticamente de divulgación cultural de la actualidad de Valdepeñas, y vamos a dar por finalizado este programa especial en nuestra televisión local, emplazándoles, lo que decía al principio, a que vengan y conozcan uno de los recursos más importantes, sin duda, de nuestro patrimonio histórico y cultural, el Cerro de las Cabezas y su centro de interpretación. Esperamos que les haya gustado y, bueno, pues hasta la próxima.